Cuando mis padres aterrizaron en Europa, lo primero que vieron no fue un botones o una bebida de bienvenida. Fue una recepcionista negando con la cabeza, diciéndoles que su reserva de lujo no existía. Sus rostros se contrajeron en confusión, sus voces se alzaron y todos los ojos en aquel vestíbulo de mármol se giraron hacia ellos. Pero su sorpresa no comenzó allí. Comenzó esa mañana, cuando entré en su camino de entrada, con el coche preparado, el itinerario impreso y listo para el viaje de una semana para el que había pasado 2 años ahorrando. No sabía que me encontraría con una elección que ya habían tomado. Una elección que me reemplazaba. Una elección que lo reescribía todo. Solía decirme a mí misma que mi familia no estaba rota, solo un poco desequilibrada. Una balanza inclinada en una dirección, pero seguía siendo una balanza, todavía salvable. Y durante la mayor parte de mi vida, contuve la respiración bajo ese peso, fingiendo que no me aplastaba. Al crecer en el tranquilo vecindario de mis padres en la zona norte de la ciudad, todo parecía pacífico desde fuera. Céspedes recién cortados, vecinos saludando, mi madre, Marianne, arreglando flores en la ventana de la cocina, mi padre, Arthur, alisando el periódico a su lado. Y en algún lugar detrás de ellos, siempre detrás de ellos, estaba yo haciendo el trabajo que nadie notaba. Yo gestionaba sus facturas cuando se olvidaban. Los llevaba a las citas cuando a Arthur no le apetecía. Recogía a Laia de cualquier desastre que hubiera causado, trabajos perdidos, amistades rotas, el alquiler atrasado otra vez. Nunca importaba si yo estaba agotada de mi propio trabajo o funcionando con 4 horas de sueño. Yo era la estable, la responsable, aquella con la que se podía contar porque no me quejaba, porque había aprendido que quejarse no cambiaba nada. Mi madre adoraba a Laia. Decía que era porque Laia era frágil, como si eso lo explicara todo. Yo solía creer lo mismo hasta que me di cuenta de que la fragilidad no era la verdadera razón. Laia no necesitaba protección. Necesitaba que la habilitaran. Y mis padres eran expertos en eso. Aún así, seguí intentándolo. Cada cumpleaños, cada festividad, cada hito, intentaba demostrarles que podía ser más que el personaje secundario como me trataban. La idea del viaje a Europa surgió de un momento de esperanza, una chispa en la que no debería haber confiado. 2 años de horas extras, fines de semana saltados, almuerzos baratos y hojas de cálculo llenas de pagos hasta que la cantidad finalmente se reunió. Elegí 3 ciudades de las que siempre habían hablado, pero que nunca tuvieron la oportunidad de visitar. Reservé hoteles con vistas, tours que requerían reservas anticipadas, una semana que imaginé que finalmente podría sentirse como una familia. Para cuando llegó junio, me había memorizado cada código de confirmación impreso, cada itinerario, guardados ordenadamente en una carpeta en mi bolso. Mi maleta estaba junto a la puerta la noche anterior. La ropa enrollada apretadamente, una guía de viaje metida en el bolsillo lateral. Había revisado 3 veces las alarmas de mi teléfono. Este viaje no era solo unas vacaciones. Era una ofrenda de paz, un puente que todavía intentaba construir, incluso cuando los cimientos se habían agrietado años atrás. Esa mañana, me dije a mí misma que todo sería diferente, que tal vez finalmente llegaría a ser parte del nosotros que mis padres usaban tan fácilmente cuando hablaban de planes familiares. Pero mientras giraba hacia su conocido camino de entrada, con el sol subiendo en el cielo, la maleta zumbando suavemente en el maletero, no sabía que el viaje ya no era mío y que todos dentro de esa casa ya lo sabían. Todos, excepto yo. Supe que algo andaba mal en el segundo en que estacioné junto al buzón. La casa estaba demasiado despierta. Las cortinas corridas, sombras moviéndose detrás de ellas. El tipo de energía que no correspondía con la tranquila hora temprana. Agarré mi bolso y subí por el sendero, ensayando el saludo alegre que pensé que recibiría. Pero la puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Y Laia salió primero. No estaba vestida como alguien que se despierta temprano para ir al aeropuerto. Estaba vestida como alguien a punto de abordar un avión. Con el pelo arreglado, una maleta vertical a su lado, el portapasaporte colgando de sus dedos. No pareció sorprendida de verme. Parecía preparada. Me detuve a mitad de las escaleras. ¿Qué está pasando? Mi madre apareció detrás de ella, luciendo la sonrisa que guardaba para los momentos en que ya había tomado una decisión y esperaba cumplimiento. Oh, Peyton, bien. Llegas a tiempo.
Miré a Laia de nuevo, su sonrisa burlona, su maleta perfectamente hecha. Un nudo se apretó en mi pecho. ¿Por qué tiene equipaje? Marianne juntó las manos como si se preparara para nada más que una leve confusión. Hemos decidido llevar a Laia en lugar de a ti. Por un segundo, no entendí las palabras. Flotaron sobre mí. Sílabas sin sentido, conclusiones imposibles. ¿Qué? Ha estado bajo mucho estrés últimamente, dijo mi madre, su tono suavizándose con esa simpatía ensayada que nunca usaba conmigo. Tu hermana necesitaba descansar, así que decidimos llevarla. La frase golpeó más fuerte de lo que esperaba. No por las palabras, sino por la sonrisa que siguió, esa pequeña curva en la comisura de su boca. La sonrisa de alguien que espera gratitud por una traición. Detrás de ella, Arthur se movió en la entrada. No me miró. Simplemente parecía lo correcto, murmuró. Laia tiró del asa de su maleta con una mano, una falsa disculpa goteando de su voz. Quiero decir, ni siquiera lo pedí. Ellos insistieron. Dijeron que me merezco esto después de todo con lo que he estado lidiando. Todo con lo que había estado lidiando, una solicitud de trabajo sin terminar, un pago de alquiler que yo había cubierto el mes pasado, una pelea con una amiga porque se olvidó de aparecer. Tragué saliva, saboreando amargura e incredulidad. En lugar de mí, repetí en voz baja. Mi madre asintió. Siempre estás trabajando, cariño. Puedes hacer otro viaje más tarde, ¿entiendes? Entender. Esa palabra otra vez. Toda una vida esperando que entendiera. El sol de la mañana calentaba mi cara, pero sentía frío. Miré mi propia maleta cuidadosamente preparada, todavía en mi maletero, 2 años de sacrificio doblados dentro, y me di cuenta de que me habían quitado el viaje antes de que yo lo supiera. Me quedé allí, mirando a las 3 personas que se suponía que me conocían mejor, y todo lo que pude lograr fue el silencio. Un silencio que se sintió como una ruptura. Un silencio que se sintió como algo rompiéndose dentro de mí. No discutí. No rogué. No dije nada porque, por primera vez, mi silencio no era rendición. Era el sonido de algo cambiando. El sonido de un límite comenzando a formarse. El trayecto al aeropuerto se sintió como estar sentada en una casa que ya se estaba quemando, silenciosa, llena de humo, imposible de respirar. Mantuve los ojos en la carretera, las manos firmes en el volante, incluso cuando todo dentro de mí temblaba. Laia navegaba en su teléfono en el asiento trasero, tarareando suavemente como si se dirigiera a un fin de semana de spa que se había ganado. Marianne habló primero, su voz brillante, esperanzada, completamente inconsciente del daño que había hecho. Comenzaremos con el crucero por el río, dijo. Luego, tal vez compras. Veremos cómo se siente Laia. ¿Cómo se sentía Laia? Como si todo el viaje, 2 años de horas extras, de planes cancelados, de vivir a base de cenas de microondas, se hubiera calibrado para su comodidad. Arthur carraspeó. Gracias por llevarnos, Peyton, dijo en voz baja. Significa mucho. No, no significaba nada. Si significara mucho, no me habrían reemplazado. Pero no dije una palabra. En un momento, Laia se inclinó hacia adelante, golpeando el respaldo de mi asiento. Asegúrate de dejarnos en la entrada de salidas, dijo, con voz cortante. La más cercana a nuestra aerolínea. No quiero arrastrar mis maletas demasiado lejos. ¿Sus maletas? Las maletas que deberían haber sido mías. Asentí porque asentir era lo único que contenía mi rabia dentro de mi cuerpo. Cuando llegamos al carril de bajada, puse el coche en punto muerto y salí para ayudar con el equipaje. Mis manos se movieron automáticamente, levantando maletas que ya no se sentían como de la familia, sino como pesos que había estado arrastrando toda mi vida. Marianne me besó en la mejilla. Eres una buena hija, Peyton. Esto realmente nos ayuda. Di un paso atrás. Sí, dije suavemente. Lo sé. Laia me lanzó una sonrisa, brillante, satisfecha, imperturbable. Eres la mejor, Pey. ¿En serio? Y eso fue todo. La gota que colmó el vaso no fue la traición. Fue la facilidad. La comodidad con la que me excluyeron,
Pasaron por encima de mí y caminaron hacia la terminal sin mirar atrás ni una sola vez. Me senté en mi coche por un largo momento, viéndolos desaparecer por las puertas corredizas. Viendo cómo el cristal automático se tragaba las 3 siluetas en las que siempre había intentado encajar. Esperé hasta que se fueron, hasta que el carril se despejó, hasta que mi respiración se estabilizó. Luego conduje a casa. La casa todavía estaba oscura. La maleta que había preparado la noche anterior esperaba junto a mi puerta. Como una mentira que me había contado a mí misma, quizás esta vez te elijan a ti. Pasé de largo, me senté en la mesa de mi cocina y abrí mi portátil. Cada confirmación que había guardado todavía estaba en mi bandeja de entrada: vuelos, hoteles, tours, mejoras. Todo tenía mi nombre, mis pagos, mi esfuerzo. Me habían reemplazado en el viaje. Pero no podían reemplazar al titular de las reservas. Y por primera vez en mi vida, no arreglé su error. Recuperé lo que era mío. Un clic a la vez. Cancelar. 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 Cuando la última reserva desapareció de la pantalla, una extraña calma se apoderó de mí. No alegría, no venganza, solo claridad. Entenderían todo cuando su avión aterrizara en Europa. Y yo por fin había terminado de ser su plan de respaldo. No esperaba que el primer mensaje llegara tan rápido. Pensé que al menos llegarían al hotel antes de darse cuenta de lo que había hecho. Pero apenas una hora después de que su vuelo aterrizara, mi teléfono se iluminó primero con un mensaje de texto de Marianne, luego una llamada de Laia, luego otra de Artur, y después una tormenta de notificaciones tan implacable que la pantalla se congeló 2 veces. No contesté. Preparé té, abrí una ventana y dejé que el aire de verano se deslizara sobre mis hombros mientras mi teléfono vibraba hasta tener un ataque de pánico sobre la mesa. Solo cuando el zumbido finalmente se calmó, revisé la pantalla. 14 llamadas perdidas, 7 mensajes de texto, 3 mensajes de voz. Abrí los mensajes primero. De Marianne: algo está mal. El hotel dice que la reserva no existe. Arréglalo. De Artur: quizás haya un error. Llama cuando veas esto. De Laia: esto no es gracioso. Estamos atrapadas en el mostrador. Otro de Marianne. Más corto esta vez: arréglalo ahora. Mis labios se curvaron. No en triunfo. No en crueldad. Solo en un nivel de paz que había olvidado que era posible. No estaban acostumbrados a sentir las consecuencias. Estaban acostumbrados a que yo las absorbiera. Dejé el teléfono de nuevo y dejé que el silencio se extendiera hasta bien entrada la tarde. Para cuando finalmente escuché los mensajes de voz, su tono había cambiado. Primer mensaje de voz: Marianne, frenética, Peyton. Dijeron que la reserva fue cancelada. ¿Todo? ¿Los tours? También. Dijeron que el titular de la cuenta lo hizo. Tú reservaste todo, ¿qué hiciste? Segundo mensaje de voz: Laia, furiosa, arruinaste todo nuestro viaje. Deja de ser dramática y llama al hotel. Diles que fue un error. Peyton: en serio, madura. Tercer mensaje de voz: Artur, cansado, esto se está yendo de las manos. Llámanos para que podamos solucionar esto. ¿Solucionar esto? Como si todos fuéramos igualmente responsables. Como si todos hubiéramos tomado la misma decisión. No respondí. Esa noche, pedí comida para llevar, me acurruqué en el sofá y dejé que su pánico se deslizara sobre mí como el agua. No era venganza. No era rencor. Era simplemente equilibrio. El primer momento de mi vida en que la balanza no se inclinaba completamente en mi contra. La mañana siguiente trajo otra avalancha, esta vez con fotos. Una foto de Marianne y Artur de pie fuera del hotel con su equipaje apilado a sus pies. Una foto de Laia sentada en un banco incómodo, mirando a la cámara con enfado. Una foto del recepcionista señalando una pantalla como para confirmar: ninguna reserva, ninguna mejora, nada. Sus leyendas variaban, pero todas giraban en torno al mismo mensaje: arréglalo. No lo hice. Eventualmente encontraron una habitación de última hora en un hotel económico lejos del centro de la ciudad. Pequeño, oscuro, lo opuesto a todo lo que yo había reservado. Enviaron más fotos,
más quejas, más culpa. Al tercer día, algo en su tono se quebró. Se había ido el derecho. Se había ido la condescendencia. En su lugar, llegó la desesperación cubierta de una fina humildad. Por favor, llama. Estamos pasándolo mal aquí. Necesitamos tu ayuda. Todavía no contesté, porque por una vez, yo no era su solución. Cuando finalmente llegaron a casa, no glamorosos, no radiantes, sino agotados y arrugados, yo ya estaba sentada en su porche, sin esconderme, sin evitarlos, solo esperando. El taxi los dejó en la acera. Incluso desde la distancia, pude ver la derrota en su postura. Su ropa estaba arrugada, su cabello encrespado por la humedad, sus ojos rodeados de estrés. Laia me vio primero. Oh, genial, murmuró, arrastrando su maleta hacia las escaleras. Aquí vamos. Marianne la siguió, con la barbilla levantada en esa inclinación obstinada que usaba cuando estaba a la vez avergonzada y enojada. Nos debes una explicación. No me moví. ¿Qué quieres que explique? Ese viaje fue un desastre, espetó Marianne. Tuvimos que quedarnos en una habitación diminuta. La compañía de Tours seguía diciendo que no estábamos en su agenda. Todo fue un caos. Arthur suspiró profundamente. Podrías haber llamado a alguien. Podrías haberlo arreglado. Me levanté entonces, lenta y firmemente. ¿Por qué iba a arreglar un viaje al que no fui invitada? Marianne parpadeó. Estás siendo dramática. Pensamos que entenderías. Laia necesitaba un descanso. ¿Necesitaba un descanso de qué? Mi voz no se alzó, pero se agudizó. De no tener trabajo, de dormir hasta tarde todos los días, de esperar a que alguien más le resuelva la vida. El rostro de Laia enrojeció. Eso es grosero. ¿Qué es grosero?, dije, dando un paso hacia ellos. ¿Decidir llevar a mi hermana a un viaje que yo pagué? Lo que es grosero es sonreír mientras me excluyes. Lo que es grosero es esperar que financie tus vacaciones después de que me reemplazaste. Marianne se burló. No te reemplazamos. Sí, lo hicieron, dije. Absolutamente lo hicieron, y no dudaron. Arthur intentó de nuevo. Podrías haber hablado con nosotros. Cancelaste todo. Lo miré, realmente lo miré. Por primera vez, no vi a mi padre, sino a un hombre que había pasado toda su vida evitando tomar una postura. Yo no cancelé todo, dije en voz baja. Cancelé lo que yo pagué. Ustedes me sacaron del viaje. Así que yo me saqué de la cuenta. El silencio se apoderó del porche. No el silencio pesado y opresivo con el que había crecido, sino uno limpio y clarificador. Laia se cruzó de brazos, a la defensiva hasta el último segundo. Arruinaste nuestra semana. No, dije. Dejé de arruinarme a mí misma por ustedes. Marianne abrió la boca, la cerró de nuevo, desvió la mirada. Por primera vez, no tuvo una respuesta. Cogí mis llaves, colgándome el bolso al hombro. Espero que hayan aprendido algo de esto. Porque yo sí. ¿Qué aprendiste?, preguntó Arthur, con voz débil. Que los límites existen, dije. Y finalmente voy a mantenerlos. Bajé del porche. Nadie me siguió. Cuando llegué a mi coche, Laia me gritó, con la voz quebrándose un poco. Entonces, ¿ahora qué? Simplemente terminaste con nosotros. Me volví una vez. He terminado de ser su solucionadora, dije. No su familia. Luego subí a mi coche y me fui. No triunfante, no vengativa, simplemente libre. Y si quieres más historias donde la justicia finalmente llega a donde debe, apóyanos en Ivori Diveni suscribiéndote. Recibirás una notificación en el momento en que se publique una nueva historia. Durante días después de la confrontación, mi teléfono vibró con mensajes que no me apresuré a abrir. Disculpas breves de Arthur. Mensajes de texto excesivamente dulces y cuidadosamente redactados de Marianne. Una sola línea de Laia que decía, como sea. Nada de eso tenía peso ya. Respondí solo cuando me apetecía, nunca por obligación.
Con el ruido desvaneciéndose, mi casa finalmente se sintió como mía. Limpié cajones que había ignorado durante años, reorganicé mi sala de estar, abrí cortinas que habían estado cerradas durante demasiado tiempo. Había una ligereza al moverme por esas habitaciones sin llevar sus expectativas sobre mis hombros. Una noche, me senté en mi escritorio y abrí la vieja hoja de cálculo que había usado para planificar el viaje a Europa. En lugar del escozor que esperaba, sentí claridad. Ese dinero siempre había estado destinado a una experiencia digna de recordar. Así que reservé un viaje en solitario a Italia. Roma primero, luego Florencia. Sin compromisos, sin sustituciones de última hora. Cuando bajé del avión semanas después, una suave calidez me envolvió. Caminé por calles sin el humor de nadie que gestionar, comí cuando quise, me detuve donde me gustó. Cada momento se sintió como reclamar algo que no me había dado cuenta de que había perdido. La libertad no era ruidosa. Era constante. Y finalmente me pertenecía. Para cuando volé a casa desde Italia, sabía una cosa con certeza. El amor no se mide por cuánto das. Se mide por si alguien alguna vez te corresponde. Establecer límites no rompió a mi familia. Finalmente me mostró qué partes valía la pena conservar. Y si alguna vez has cargado con más de lo que te corresponde, espero que mi historia te recuerde que tienes permitido alejarte. Si esto resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para no perderte nunca la próxima historia. No estás solo y mereces algo mejor que ser el solucionador de problemas de la familia.